la inhibición cultural de la síntesis toma una forma que Levi-Strauss llamó organización dualista. Esta aparece cuando dos grupos constituyen un sistema cerrado de intercambio recíproco, en el que cada uno consume la comida preciada y se casa con la mujer del otro. Este tipo de organizaciones se reproducen culturalmente mediante mitos articulados en torno a dualidades básicas: día-noche, sol-luna, río arriba, río abajo, etc., cuya función es capturar la alteridad en el interior de un sistema de reglas, aportarle una identidad y excluir la posibilidad de lo radicalmente diferente. No debería sorprender entonces que Kant haya heredado una tradición filosófica cuyos conceptos decisivos estaban organizados en parejas básicas: espíritu-materia, forma-contenido, abstracto-concreto, universal-particular, y etc. Una estructura básica posible de esta tradición queda delineada en la sección de La crítica de la razón pura, titulada Dialéctica trascendental. Aquí Kant interpreta la herencia dicotómica, a la que llama antinomia, como un problema, y da comienzo a una nueva fase de la filosofía occidental, caracterizada como la crítica de la metafísica. La tendencia de la metafísica precedente, argumenta Kant, a concebir sistemas intelectuales coherentes pero poco persuasivos y antagónicos, resultó de la aplicación de conceptos puros, trascendentales, a argumentos relativos a la naturaleza de las cosas en sí mismas, noumena. La filosofía crítica, por lo tanto, restringe la jurisdicción de todo concepto al dominio de la apariencia posible, intuición, sugiriendo, como hemos visto, que las formas a priori del conocimiento no tienen injerencia en cualquier realidad que trascienda el fenómeno. Los términos en oposición ya no son aceptados como descripciones capaces de capturar la realidad, pero se los interpreta como formas puras de la razón, solo empleables significativamente, de manera teórica, aplicadas a objetos de apariencia posible, incorporados al dominio legislativo de la facultad llamada por Kant entendimiento. Dado que realidad es un concepto trascendental, que Kant implementase una distinción entre apariencia y realidad con el fin de restringir el empleo de conceptos puros, sugiere una dificultad crucial en su proyecto, ya que toda tentativa de formular una relación o distinción entre lo fenoménico y lo nouménico, el mundo como se nos aparece y el mundo en sí, debe recaer ella misma en el uso precrítico e ilegítimo del pensamiento conceptual. Un síntoma crucial de esto es que la estructura en sí de la crítica kantiana perpetúa la forma posicional del pensamiento metafísico, dado que su resolución de las antinomias depende de la movilización de aún más dicotomías, en particular las de trascendental empírico, fenómeno noumenón, concepto, intuición, y análisis, síntesis. En otras palabras, Kant todavía pretende hablar de la alteridad radical, incluso si ésta careciera de relevancia, pero se ha privado, sin embargo, del derecho a toda especulación sobre la naturaleza de las cosas, más allá de lo aparente. El vocabulario que podría describir al otro de la metafísica está inscripto dentro de la metafísica, dado que el adentro y el afuera quedan ambos determinados conceptualmente por el adentro, en el contexto de un mito binario o síntoma cultural de organización dualista. Es por tanto la inhibición de la síntesis, la delimitación de antemano de la alteridad, lo que conforma la forma moderna de la pregunta ontológica. ¿Cómo sabemos que la materia existe? Que la misma existencia de la materialidad sea problemática para el pensamiento iluminista es sintomático de los sistemas de comercio coloniales que se corresponden con ella. La alteridad no puede ser registrada, salvo que pueda ser inscripta dentro del sistema,
de acuerdo a los ejes interconectados del valor de cambio, precio, y el patronímico, o, en otras palabras, como una mercancía con un dueño. Lo que queda fuera de esta forma es todo lo que resiste la mercantilización, la independencia primordial que precede a la constitución del proletario destituido. Como he sugerido, esta masa rudimentaria de resistencia más o menos ajena al capital es aislada fuera de la metrópolis mediante una combinación de procesos económicos automáticos, la concentración de la pobreza y prácticas de parentesco restrictivas. El capital moderno ha traído aparejada, por tanto, una dislocación fundamental entre la filiación y la alianza mediante la desregulación simultánea de esta última y su abstracción de todas las implicaciones relativas al parentesco. El vínculo antropológico principal entre el matrimonio y el comercio es disuelto para lograr que el capital pueda poner sus consecuencias en cuarentena, fuera de sí, étnica y geográficamente. La cuestión del racismo, que surge bajo el capital patriarcal como una falla en el comercio global de mujeres, un provincianismo en el sistema de violencia misógina, la no emergencia de una exogamia transcultural, es por tanto más compleja de lo que podría parecer, y está ligada de manera tan profunda como paradójica al funcionamiento del patriarcado y el capital. El racismo sistemático indica que las posiciones de clase dentro de la economía general, transnacional, están siendo distribuidas en base a la raza, lo que implica un apartheid efectivo, sino uno jurídico. Kant fue capaz de seguir siendo burgués sin promover abiertamente el racismo, solo porque siguió siendo también un idealista, o, en otras palabras, un cristiano. Un cristiano alevoso, como lo llamó Nietzsche, e identificó universalidad con idealidad antes que con poder. La economía kantiana del concepto, es decir, la asimilación de la experiencia por un sistema de valores de cambio, es en principio irresistible y por tanto no reconoce a la rebelión como un problema. Es sólo con el reconocimiento implícito de la necesidad de evacuar sistemáticamente la rebelión fuera de la metrópolis, mediante un mercado de trabajo distorsionado geográficamente, como el racismo hace acto de presencia en su forma contemporánea, que es en última instancia la de una franquicia restringida, a nivel nacional, sobre la administración política de los medios globales de producción. Ya no es una cuestión de tributación sin representación, excepto por medio del pago de intereses, sino del capital metropolitano intentando abstraerse de toda referencia política y convertirse en offshore, aunque no a un grado tal que pierda sus condiciones geopolíticas de existencia, la máquina de guerra de Estados Unidos. La cada vez más rigurosa diferenciación entre matrimonio y comercio, o entre política y economía, encuentra su definición conceptual última en la noción de una agencia moral absolutamente impermeable al aprendizaje, la comunicación o el intercambio. En su segunda crítica, la crítica de la razón práctica, donde Kant capitaliza las consecuencias ético-étnicas de la primera, que la justicia debe ser encausada sin negociación, la teoría de la moral kantiana es una ética de la modernidad apropiadora y rompe con la moralidad provincial o bíblica del ancien régime. Allí donde los códigos morales judeocristianos e islámicos sirvieron de legitimación de proyectos imperiales en sus fases expansivas, la moralidad kantiana es legitimada, a la inversa, por la posición de jurisdicción imperial o universal. Es moral solo aquello que pueda ser demandado incondicionalmente a todo ser racional, en nombre de un ultraimperio al que Kant da el nombre de imperio de los fines. La ley de este imperio es conocida como imperativo categórico, es decir,
una ley que proviene solamente de la pureza del concepto y por ende es dictada por el monólogo absoluto de la razón colonial. En la pureza de la moralidad categórica todavía puede ser detectada la línea incestuosa de los faraones, solo que sublimada en una administración impersonal. La ley es aquello que no puede ser discutido legítimamente y que es por tanto una imposición indiferente y unilateral. Es fácil apreciar que la segunda crítica destila la violencia xenofóbica de la primera y la eleva al fanatismo más extremo posible. Allí donde el conocimiento teórico está abierto a una negociación limitada con la alteridad, a la certeza práctica o moral se le prohíbe trabar relación con cosa alguna que esté fuera de ella misma, excepto para dar órdenes. El sujeto práctico kantiano prefigura un Führer sordo cuyas órdenes parecen pertenecer a otro mundo. Kant hará un esfuerzo todavía más agotador para extender el horizonte de la síntesis a priori en su tercera crítica, la crítica del juicio. Si la primera se corresponde con la economía apropiadora o la mercantilización y la segunda con la jurisdicción imperial, la tercera crítica lo hace con la práctica de la guerra en aquellas zonas marginales del sistema global que resisten tanto al mercado como a la administración, a la vez que se ocupa de la clase de placer experimentado cuando un objeto demuestra una sumisión o humillación extrajurídica ante la facultad de juzgar, una experiencia que Kant asocia con la contemplación de la belleza. Ya la primera crítica exhibía una concepción del exceso, o síntesis a priori, que generalizaba los principios del mercado de trabajo a todos los objetos de la cognición teórica, a la vez que transformaba el entendimiento en una forma de capital intelectual. Pero en la tercera crítica hay una concepción mucho más agresiva del exceso, que genera una sensación de deleite, porque es esencialmente extorsionadora. Este exceso no es un excedente de certeza que provenga de dimensiones de certeza poseídas previamente a la intuición, y por tanto por derecho, sino más bien un excedente de influencia sobre el objeto. Kant señala que carecemos del derecho trascendental a esperar que las leyes de la naturaleza sean lo suficientemente homogéneas como para que podamos comprenderlas. Al confrontar la heterogeneidad de la intuición, la razón debe arriesgar una apuesta pascaliana. Asumir un sistema inteligible de la naturaleza, ya que no hay nada que perder si no lo hace. La sumisión de la fuera en general al adentro en general, o de la naturaleza a la idea, esto es, la conquista, no está garantizada por principio alguno. El capitalista experimenta una satisfacción neutral con la producción de beneficios normales, pero el conquistador se siente exultante ante la obtención de la victoria, precisamente porque no había razón para esperarla. El consejo de Kant a la máquina de guerra imperial en su tercera crítica puede ser resumido como: trata toda resistencia como si fuera menor a la que podrías temer justificadamente. La crítica del juicio, por consiguiente, proyecta la victoria global de la razón capitalizada como ambición pura y exuberante.